Hermano, buenos días otra vez. Para serles honesto, no, a veces repetidas visibilidades en las cuales tengo que dirigirme a ustedes, no tanto me hace sentir tan animoso, porque pareciera, me dice, podrían tener la impresión que soy el pastor principal aquí. Y como ustedes saben, habíamos ya hablado de cómo es la forma de hacer iglesia, y eso es lo que estamos tratando en estos tiempos. Hemos puntualizado el tema de que el liderazgo de la asamblea es pluralizada por medio de ancianos o pastores u obispos, como en ciertos contextos utilizan esa palabra. Bueno, este tema al cual deseo tocar esta mañana, debo decirles que cuando salga después de este tema a mi casa voy a seguir siendo minoría. Y ya saben a qué me refiero. Bueno, ahí hay... Mi hijito y yo somos todavía minoría porque ahí hay 3 mujercitas. Y mi hijita la otra, 4 mujercitas y 2 varoncitos. Bueno, ser que el perrito también lo contamos más como para sumarse a nosotros, ¿no? Bueno, otro hombrecito, otra mujercita. Bueno, sigan orando, hermanos, en Chapita. Bueno, lo que teníamos desde la semana pasada y anterior a ello, habíamos hablado sobre la pluralidad en el liderazgo, y eso es nuestro deseo. No porque sea nuestro deseo nacido de manera personal o corporal, sino porque lo hemos visto a través de la palabra de Dios, que a donde los discípulos y apóstoles iban, establecían varones para ser los líderes en estas congregaciones. Por eso enfatizamos que en esta asamblea tenemos un liderazgo pluralizado. Eso lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada habíamos acentuado bíblicamente que la cena del Señor es un mandato de Dios a la par con el bautismo, ¿ok? Y que nosotros lo celebramos cada primer día de la semana porque se utiliza allí. Y los discípulos cada primer día de la semana se juntaban, ¿para qué? Para celebrar el rompimiento del pan. Esa palabrita es interesante. Y por eso también existe un simbolismo a veces cuando tenemos una lonja grande de pan y lo quebramos, nos hace referencia a lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces a veces ese simbolismo no lo estamos repitiendo por la multitud de gente que tenemos, y también porque ahora hay mucha susceptibilidad de contaminación, o sea, tratamos de no tocarlo. Bueno, entonces habíamos mencionado que en esta asamblea nosotros recordamos el sacrificio del Señor cada primer día de la semana porque nos sujetamos a ese recorrido de los primeros tiempos de la iglesia, cuando los discípulos después, aunque el Señor ascendió a los cielos, ellos se reunían cada primer día de la semana para partir el pan, o sea, para celebrar la cena del Señor. Y quiero ser también un poquito más claro aquí, porque algunos han estado todavía dubitativos, ¿no? A veces cuando los líderes mencionan, dicen, están invitados a tomar la cena del Señor todos los creyentes y bautizados. Y nuestro hermano de buena razón dijo la semana pasada de que todo creyente debería querer agradar a su Señor y ser obediente. Y esa obediencia implica que tú vas a querer bautizarte. Por ello es que a veces los hermanos dicen creyentes bautizados. Ahora, también debemos aclarar que el bautismo no te salva. Y la única razón por la que podemos tomar de la cena es porque somos creyentes salvos por la obra de Cristo. Y la consecuencia de ello es que yo quiero obedecer al Señor y me bautizo. Pero ese bautismo no te salva.
Lo que te salva es tu confesión de fe en el Señor Jesucristo. Entonces la asociación al bautismo es importante, pero el bautismo no salva a ninguno y nunca ha salvado. Pero todo creyente obediente debe desear ser bautizado. Y bueno, si podríamos continuar. Y entonces esta mañana lo que compite allí a nuestro tema de esta mañana, si podríamos... Bueno, voy a continuar, ¿ok? Esta mañana toca el tema del liderazgo masculino. Mi mensaje, y aquí de golpe quiero decirlos, posiblemente no va a calar en la mente de algunos creyentes que pueden tener una mente progresista o una mentalidad moderna en cuanto a las formas como la cultura hace las cosas. Posiblemente no voy a coincidir con tu punto de vista. No es mi intención polemizar, no es mi intención argumentar, no es mi intención hacer caer o hacerte sentir mal a ninguno aquí. Cierto, un tema puede quizás ofender a algunos, sobre todo cuando no coincide con su punto de vista, sobre todo en estos últimos tiempos. Y el tema del liderazgo masculino, en observación del liderazgo de la mujer, puede ser un tema polémico que pueda levantar mucho polvo, aún en las mismas iglesias. No es mi intención esta mañana ser sexista. No es mi intención ser, mis amadas hermanas, discriminatorio. No es mi intención preservar la dominación masculina, que son términos que se utilizan en estos tiempos en nuestra cultura. Sé muy bien que la mujer ha sido maltratada a lo largo de la historia. Y quiero decirles categóricamente que la solución no va a venir en base a la influencia de la ideología y los pensamientos de afuera. Y tampoco va a venir de la influencia y pensamiento de adentro, sino solamente va a venir por medio de la palabra de Dios. Y a ello, con mucho temor y temblor, deseo entregarme esta mañana. Quiero decirles también a priori que la palabra de Dios nos dice que tanto hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto, tanto hombre y mujer son necesarios para ver, diría hasta yo, no necesariamente la plenitud, pero de lo que Dios permite que tanto hombre y tanto mujer se unan. Y por eso es importante la exposición de los hijos a un padre y a una madre. Porque padre y madre, varón y mujer se complementan para ver lo que Dios permite vernos allí, la imagen de Dios misma. Es claro la palabra de Dios cuando nos dice en Génesis 1:27 que tanto hombre, varón y mujer, tanto varón y mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y con razón, que en cuanto a la salvación, Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, somos uno. No hay distinción en cuanto a la salvación. Somos salvos de la misma manera. Y esa salvación en la obra de Cristo significa que tanto hombre y mujer son iguales ante los ojos de Dios. También significa que tanto hombre y mujer son pecadores. No es que el hombre es más pecador o la mujer es más pecadora, los dos son pecadores. También podemos decir que la necesidad de salvación, por lo tanto, es para ambos por igual. El perdón de Dios también es extendido por igual a los dos. También la palabra de Dios nos dice que tanto hombre y mujer reciben la plenitud del Espíritu de Dios. Hombre y mujer tienen el mismo acceso a ese Espíritu que Dios da al momento de la salvación. Y también ambos son destinados a recibir la gloria de Dios como su herencia.
Habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, quiero decirles también que la palabra de Dios es clara en cuanto a las diferencias entre ambos. Quiero decir, varón y mujer en cuanto a sus roles para la vida en la familia como también en la iglesia. Y debido a que esto ya no suena progresista y no suena moderno, como les estaba diciendo, no significa que debamos dejar de enseñar. Y no debemos dejarlo ni mucho menos de practicar. La palabra de Dios no cambia por más que los hombres intenten cambiarlo, porque no van a poder. La palabra de Dios, como decimos siempre, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la plenitud del canon, es inspiración de Dios. Es perfecta, es inerrante, es infalible, es autoritativa. Si la Biblia contuviera o tiene contenido, entonces hay cosas que ahí podemos nosotros escoger qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Pero debido a que la Biblia es palabra de Dios, lo tomamos como autoridad. Y eso es mi deseo esta mañana. Debemos considerar que el Señor, si bien es cierto, delante de Él somos iguales, pero en cuanto a nuestros roles somos distintos. En cuanto a nuestros roles hay diferencias y diferencias muy marcadas. Debo hacer una concesión aquí al seguir. Primero, la primera concesión es, si ustedes saben esto, que la palabra Biblia no está en la Biblia. Y por eso es que algunos que van tocando puertas de otras, de sectas, por allí lo dicen, ya ves que la palabra Biblia no está en la Biblia y por lo tanto no necesariamente puede ser nuestra autoridad. Y eso es cierto, la palabra Biblia no está en la Biblia. Tampoco la palabra Trinidad lo vas a encontrar en la Biblia. La palabra Trinidad no se menciona como palabra. Sin embargo, sería injusto y seríamos mezquinos a la palabra de Dios desconocer y saber qué es lo que significa cuando decimos Biblia. Y más aún todavía lo que significa la Trinidad. La Trinidad está claramente presentada a nosotros, comenzando desde Génesis y mucho más cuando llegamos al Nuevo Testamento. La plenitud y la Trinidad lo tenemos allí. Cierto, no se menciona la Biblia como palabra, ni tampoco Trinidad, pero la iglesia cristiana a lo largo de la historia reconoce que la Biblia es su autoridad y que dentro de esa Biblia Dios es un Dios trino. Y aquellos que han desconocido ese principio son los que nosotros llamamos las sectas y por lo tanto los herejes que desconocen lo que la palabra de Dios dice al respecto. Quiero decirles que es aleccionador en cuanto al liderazgo masculino. Es aleccionador lo que dice la palabra de Dios. Primeramente quiero decirles que es aleccionador en el sentido de que Dios se presenta preferentemente de manera varonil. Dios se manifiesta preferentemente de manera varonil. Con eso no quiero decir que Dios sea hombre, de ninguna manera. Pero más bien afirmo lo que vemos en la palabra de Dios, de que preferentemente Dios se manifiesta de manera varonil. Por ejemplo, la palabra Elohim, que es Dios, los primeros 2 capítulos, es la palabra en masculino. La palabra Jehová es masculino, la palabra Adonai es masculino, la palabra Kurios es masculino, la palabra Teos es masculino. Otra vez, no estoy tratando de decir que Dios sea un hombre de carne y hueso como nosotros, pero eso es como se presenta a Dios en la palabra de Dios. El género sexual definitivamente no está asociado a Dios en su esencia, pero en la Biblia vemos que Él se manifiesta de manera masculina. Hay una secta en Lima que está en la avenida Fawcett, con Venezuela, creo. Esa iglesia se llama la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Y ellos tienen
su Mesías, con nombre propio, que murió hace poco, y él dijeron que es el Mesías encarnado. Y ellos tienen su propia diosa, y su propia diosa se llama Jiljajan, y tiene 80 años, y es de Corea del Sur. Eso creen ellos, y eso lo proclaman, y tienen miles de seguidores. Ustedes pueden ver su iglesia grandota allí en la avenida Fosse con Venezuela en Lima. ¿Okay? La palabra de Dios tiene escasas manifestaciones de Dios de una manera femenina. En Isaías, a Dios se le da una característica maternal, se llama madre. ¿Recuerdan cuando a Dios se le refiere como si fuera una gallina con sus polluelos? Eso es una característica femenina. También vemos que paloma, para referirse al Espíritu Santo, eso es femenino. Vemos que esa mujer que está buscando una moneda cuando se lo pierde es una figura de Dios con ese aspecto femenino. Y alguien puede decir, ¿y a veces entonces no hay problema de referirse a Dios de manera femenina? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque los énfasis que se están haciendo aquí son hasta circunstanciales para enfatizar toda la plenitud de los atributos de Dios o sus perfecciones. Son rarezas las veces que a Dios se lo refiere de manera femenina. La magnitud del cuerpo de la Biblia presenta a Dios de manera masculina. Por lo tanto, Dios es llamado un rey, no una reina. Dios es llamado padre y no una madre, repetidas veces. Dios es llamado esposo y no esposa, más bien la iglesia es la esposa. Dios es Dios Padre y Dios es Dios Hijo, no hija, no princesa. El Hijo vino como un hijo, como un varón, no vino como una hija o una princesa. Es enteramente masculino la presentación de Dios en la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo, en las palabras claras que tenemos en la palabra de Dios, tiene los antecedentes en el sentido neutral. Pero por ello no queremos decir que el Espíritu sea una cosa, una fuerza o algo impersonal. Definitivamente que no. Si bien es cierto, tiene el artículo neutro para referirse, porque la palabra para espíritu es una palabra en neutro. Sin embargo, cuando se habla comúnmente de ello en la Escritura, se lo presenta con el término masculino. Entonces vemos que Dios mismo se presenta preferentemente de manera varonil. Pero también vemos que el Señor Jesucristo vino a este mundo como varón, no como una mujer. Él vino como el Hijo de Dios y no la hija de Dios. Él es el primogénito varón en el sentido que corresponde también a aquello que estaba separado como el primero que sale de la matriz de una mujer y prontamente va a ser sacrificado, va a ser entregado como una ofrenda de sacrificio. Esa correspondencia es muy importante. Nos hace recordar del aspecto redentor del primogénito que Dios pedía que sirva como una referencia a lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán fue creado primero, el mismo Adán que nos hizo pecar. Hay una correspondencia cuando en Romanos Pablo dice que, y este último Adán, el Señor Jesucristo, demostraba ahí una connotación necesaria con la obra vicaria, la obra redentora del Señor Jesús. Y finalmente en esta parte quiero decirles que el Señor Jesucristo escogió solo a varones como apóstoles. Y eso es interesante poder nosotros notar. De que Jesús, antes que empezó a seleccionar a sus discípulos, Él se arrodilló y pidió al Padre, pidió que se haga su voluntad.
Y la voluntad del Padre se manifiesta inmediatamente cuando Él va y selecciona a 12 varones. Ninguno de ellos fue una dama. Ninguno de ellos fue una mujer en cuanto a este llamado de apóstoles. No la hay. Y hay una conexión allí con que esto es lo que mi hijo amado está haciendo. ¿Y qué es lo que el Padre ha decidido? Que sus apóstoles sean varones. Y los apóstoles hicieron similarmente. Cuando tienen que escoger a Pablo o el reemplazo de Judas, echaron suertes. Y de en medio de quienes escogieron al sucesor. Dice ahí, varones piadosos. Me hubiera gustado que sean mujercitas también, pero no fue así. ¿Saben por qué? Porque tengo 4 hijitas. Mis hermanos, cuando yo empecé a tener hijos, y ya se lo he dicho esto, salió una mujercita, segunda mujercita, tercera mujercita, cuarta mujercita. ¿Saben? Parte de mí, cuando yo empecé a desarrollar las ganas, tengo mucho temor y temblor al coger la palabra de Dios, pero me encanta hacerlo. Me encanta predicarlo, es un reto vivirlo, pero me encanta hacerlo. Y al ver la palabra de Dios, que el llamado es para los varones, yo digo, Señor, haz de mis hijas que se casen con varones que te amen y apasionadamente puedan guiar, porque me has dado 4. Me hubiera gustado que uno de los 4 sea un varoncito para que salga, y por eso es que llamé a mi hijito Timoteo. Bueno, en concordancia con mi esposa, porque ella también estaba. Todo Pablo debe tener su Timoteo, pero mi gran anhelo, y no quiero poner presión en él sobre esto de ninguna manera, no está aquí. Pero ¿saben por qué le pongo Timoteo? Porque deseo que mi hijo en la fe sea un gran predicador para el Señor. Eso es mi deseo. Eso es quizás muy egoísta de mi parte, pero eso es lo que yo deseo, hermanos. Porque yo sé que el Señor, y aquí está esa parte, ya me estoy adelantando, que mis hijitas no han sido llamados. Me gustaría, pero no es lo que yo quiero. Es lo que la palabra de Dios dice y vamos a llegar a ello. El Señor Jesucristo solo escogió a varones como apóstoles. Alguien puede decir, pero solo escogió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque culturalmente los hombres estaban al mando. Los hombres eran los patriarcas y todo lo demás. Si lo ponemos de esa manera, entonces diríamos que Dios Padre se estaba sometiendo a la cultura. No es así. Dios Padre decidió que solamente fueran varones. Sabemos entonces de que el Señor Jesucristo por ello vino a este mundo precisamente en el momento cuando Dios se lo permitió. ¿Se acuerdan ese pasaje? Ese pasaje está en Gálatas 4:4. De que en los tiempos acordados, precisos de Dios, el Padre no estaba rascándose la cabeza para decir, bueno, esperemos cuando las mujeres puedan. Entonces, de repente en estos tiempos debería llegar el Hijo. No. Dios no se sujeta a nuestro capricho y a los deseos de la cultura. Dios dijo, esto es el tiempo de enviar a mi hijo y Él lo mandó como varón, dice el apóstol Pablo. Si hubiera deseado establecer a mujeres como apóstolas, Dios mismo le hubiera hecho quizás allí, porque el arraigo precisamente era muy patriarcal. Para desechar ello, entonces mejor yo establezco a mujeres, pero no lo hizo así. Dios mandó a apóstoles para ser varones. También nosotros podríamos recordar aquí, como ya lo acabo de mencionar, que los apóstoles siguieron la misma dinámica del Señor Jesús. La misma dinámica que el Señor Jesús, que donde ellos iban, establecían a varones para ser los conductores de la congregación. ¿Por qué es esto aleccionador, mis hermanos? ¿Por qué es esto aleccionador? Fíjense, estas consideraciones que son resúmenes de la manifestación varonil de Dios, del Señor Jesucristo y de sus seguidores en cuanto al liderazgo. ¿Por qué es eso aleccionador? Porque notamos la manera como Dios desea implementar el orden en el hogar y en la iglesia. Por eso es aleccionador, mis hermanos. Porque ya nos da el sabor
nos da el jugo, nos da la esencia de lo que debería estar manifestándose tanto en el hogar como en la iglesia. Y por eso entramos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿pueden o no servir las mujeres en el liderazgo en la iglesia? Y la pregunta es un rotundo, claro que sí. Claro que sí pueden servir, pero solo a mujeres. Y eso lo vamos a ver. Quiero que recuerden, mis hermanos, que no hay evidencia de una sacerdotisa mujer en el Antiguo Testamento, no lo hay. No hay una sacerdotisa mujer, no hay una reina, a no ser que alguien esté usurpando el trono del varón. Hay la historia de una reina, pero estaba usurpando a lo que Dios deseaba. No hay una sacerdotisa, no hay una reina. Y alguien puede decir, pero ¿qué de Ana? ¿Qué de las hijas de Felipe? ¿Qué de Débora? A propósito, Débora asumió porque el cobarde de Gedeón no quería. Barak, digo, no quería. Alguien me decía el otro día, ¿saben por qué hay pastoras? Porque no hay pastores. Y las circunstancias que vemos a lo largo de la palabra de Dios, que damas, mujeres se han puesto por encima del varón, porque o bien hay un cobarde, o hay un timorato, o hay un indeciso por allí. ¿Y qué? Hablando de las relaciones, muchos se han quedado solteros por su indecisión, muchos. Ahora, bueno, no quiero tocar carne por ahí mucho. Bueno, la voluntad del Señor para tener ese timor. Pero es característica del varón desde un comienzo que el varón es el iniciador. El varón es el que traza la ruta. No lo digo yo. Es la forma como nosotros hemos sido diseñados. Desde un comienzo. Por eso es que vemos en la palabra de Dios que no hay sacerdotisa, no hay reina. ¿Habrá alguna profetisa por ahí? Sí la hay. Pero ¿cuál es la diferencia? Una diferencia es que ustedes conocen a Samuel, conocen a Elías, conocen a Eliseo. Esos eran hombres que desarrollaron un ministerio profético continuo. No hay ninguna mujer que tuvo un ministerio continuo, no lo hay. Hay periódicos por allí, digo periodos en el sentido de espontáneos, por aquí y por allá. No por ello vamos a decir que hay un establecimiento de una profetisa o una apóstola por allí. No existe ello. No hay ni siquiera capítulo de la Biblia que haya sido escrito por una mujer. No la hay. ¿Saben por qué, mis hermanos, debemos recordar estas cosas? Porque hay una continuidad en el liderazgo varonil, tanto en el Antiguo Testamento, traspasándose al Nuevo Testamento. Fíjense que en la asamblea de Éfeso, vamos a tocar unos puntitos aquí. Ese liderazgo masculino, fíjense lo que dice en 1 Timoteo 2:11, dice, las mujeres deben aprender en silencio. ¿Qué tiene que ver el aprender con el liderazgo de mujer? Es que mucho de la instrucción de la autoridad viene por medio de quién imparte la instrucción. Cualquiera que se pone a predicar o a enseñar ya está ejerciendo autoridad sobre el cuerpo. Y eso es lo que Dios ha dado al varón, no porque el varón lo ha pedido, Dios lo ha diseñado de esa manera. Y Pablo dice aquí, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Esa palabra sumisión, márquenlo aquí. Porque es repetidas veces la palabra sumisión. Y luego dice, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Esto es en Éfeso. Eso es en Éfeso. Si nosotros vamos a Corinto, ¿qué es lo que Pablo dice en Corinto? En 1 Corintios 14:34 dice lo siguiente: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia.
Ahora, no quiero decir que las hermanas van a salir mudas y aquí ya no van a volver a hablar. Estamos hablando de la reunión de congregación de la iglesia. Estamos hablando de los cultos. Entonces dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas. Aquí otra vez está mencionando la palabra sumisión. Tal como dice la ley. ¿A qué hace referencia aquí? Al Antiguo Testamento. De esa misma manera, hay una transición. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero igualmente la mujer debe estar sujeta. ¿Por qué? Por diseño de Dios, diría el apóstol Pablo. Versículo 35 de 1 Corintios 14. Si tienen preguntas, que les pregunten a sus esposos en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Ahora, Pablo no lo está diciendo necesario. Alguien puede decir, pero aquí está en 1 Corintios 14, seguro es porque están usando el don de lenguas. Alguien podría decir ello. Pero recuerden lo que ya dijo cuando no estaba hablando sobre lenguas en el pasaje anterior, en 1 de Timoteo. Incluye desde la conexión de ambos es que en todo contexto, cuando hay culto, las mujeres deben callar. Porque a veces, diría Pablo, ahora sí, hablando del hablar en lenguas, se estaban disparando. Había un desorden total. Y Pablo dice, eso no debía ocurrir. Pero el principio es que la mujer debería callar en la congregación de acuerdo a estos textos. Y es para la iglesia en todo tiempo. ¿Saben por qué? No solo porque está hablando del hablar en lenguas que estaba ocurriendo en Corinto. El principio con el cual se extiende a todos los tiempos. Fíjense, en 1 Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y fíjense lo que dice después, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes están invocando el nombre del Señor Jesucristo? Son la iglesia de Dios. Y esto viene también para nosotros. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Trasciende más allá de Corintio. Se va a todo lugar y en todo tiempo para aquellos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces vemos que esa observación debería considerarse. No solo en Éfeso, no solo en Corinto, sino en toda la iglesia. En toda la iglesia y para todos los tiempos. Pero sin embargo, mis hermanos, nos sorprende la resistencia al diseño de Dios en cuanto al liderazgo. ¿Saben por qué? Porque hay una maldición que debemos recordar. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Nos sorprende la resistencia al diseño de Dios por la realidad de la maldición, y esto nos hace retornar al comienzo. Génesis capítulo 3, aquí viene la maldición de Dios hacia la mujer. Y dice versículo 16, ustedes me siguen allí en su lectura, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos y tu deseo, o sea, anhelo, y tu deseo, tu anhelo será para tu esposo y él se enseñoreará de ti. Pregunto, ese deseo de estar con él y él lo rechazará, ¿a qué se refiere? ¿A que quiere estar con su esposo y él no lo quiere? Bueno, puede ocurrir eso en ciertos matrimonios. Está hablando de una intimidad, de conexión. Algunos dicen que se refiere a ello, ¿no? De que el varón va a haber aquí un contraste de deseos en el sentido íntimo, de estar con su esposa o estar con su esposo. La mujer va a querer estar con su esposo y dice, no, estoy bien.
Bueno, bien raro sería ese varón, ¿no? Bueno, a veces, no voy a entrar en esos temas matrimoniales, mejor me quedo ahí. Vamos a Génesis 4 y veamos la explicación, a qué se está refiriendo, porque es la misma forma como se refiere a esto. Un capítulo un poquito más adelante nada más, en Génesis capítulo 4, en el versículo 7. Ahí vemos a estos dos hermanos, Caín y Abel. Dios dice lo que deben hacer para recibir la aprobación de Dios. Abel hace lo que Dios ha dicho, Abel no, y está enojado. Y fíjense lo que dice en el versículo 7 de Génesis 4. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, no serás aprobado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado quiere tomar control de ti, pero es tu decisión el sobreponerte a ello. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente, el versículo 16 de Génesis, ya lo explica un poquito. ¿Cómo así? ¿Recuerdan lo que dice la Reina Valera en Génesis 3:16? Dice, y tu deseo será para tu esposo. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y aquí viene esa palabra: y desearás controlar a tu esposo. Desearás controlar a tu esposo. Ya ven, a la Reina Valera nos hace ir y rebuscar. Si quieres una Biblia un poquito ya más que hace el trabajo para ti, y a veces a mis estudiantes por eso digo, si quieres la Nueva Traducción Viviente es la Biblia para los haraganes. Puedes ir y chequear la Nueva Traducción Viviente. No quiero ofender a nadie, pero la Reina Valera es más literal y la Nueva Traducción Viviente ya te lo explica, porque efectivamente a eso se trata. Lo que está diciendo aquí es de que la mujer va a intentar controlar al esposo. Y con razón es que cada vez que se menciona el liderazgo del varón, el Señor dice que la mujer se sujete, que sea sumisa. ¿Por qué? Porque ya viene con la maldición. No nos debe sorprender la resistencia al diseño de Dios por la realidad en la maldición que es ahora que se ha propagado en todas las generaciones. ¿Y saben por qué digo esto? Porque el dolor al traer un bebé a este mundo, ¿es universal o no es universal? De repente los norteamericanos no tienen dolor. ¿Tienen dolor los norteamericanos? Sí. De repente los chinos no tienen dolor cuando dan luz a los hijos. No, es universal. Esa maldición de que con dolor darás a luz a los hijos es universal. Similarmente, toda mujer que nace y viene a este mundo va a cargar con la maldición de Génesis 3. Por eso es que vamos a las consecuencias de resistirse al diseño de Dios en el liderazgo. Primero vamos a ver que viene el pecado sobre la humanidad y eso lo acabamos de ver. La mujer desobedece y el hombre sigue. Pablo dice claramente que la mujer cayó primero en lugar de acercarse y ver la protección de su esposo. Posiblemente existió en ella, pues cara, yo puedo hacerlo esto por mi cuenta. Y eso ya nos lleva al espíritu de hoy en día. Permite abrirle la puerta. No, yo puedo hacerlo. ¿Qué crees? ¿Que soy manca? O sea, algo para nada más ilustrarlo. Y ese espíritu está en boga en todo el mundo. Y nuestras hijas, nuestras señoritas, están siendo consumidas por ese espíritu. Y quiero decirte que ese espíritu va a Génesis 3:16.
Cuando yo abro la puerta a una señorita, no le estoy diciendo que no tenga manos, sino es que nace en mí el querer ser cortés, el querer ser caballero. Eso nace en nosotros, para eso hemos sido creados. Pero sin embargo la mujer se opone a ello. ¿Por qué? Precisamente porque es parte de la consecuencia del pecado que vino sobre la humanidad al resistirse al diseño de Dios desde un comienzo. Y eso es una historia trágica que ha venido a través de todas las generaciones. En esa primera rebeldía al plan de Dios, vemos que hemos caído todititos. La resistencia al plan de Dios en cuanto al liderazgo ha arrastrado al pecado a toda la humanidad. El hombre al dejarse influenciar por su esposa en algo que él sabía que no debería hacer, pero es que la amaba pues. ¿Y cuántos hombres no están dispuestos a mostrar su propio rostro porque le quiere? Y la mujer se va a empoderar. Y eso es la siguiente parte. El pecado viene sobre la humanidad. Y cuando eso ocurre, vamos a Isaías 3. Va a producir hombres débiles y mujeres empoderadas. En Isaías 3 es tremendo lo que vamos a ver, rapidito. Vamos a a Isaías 3. Isaías está hablando del juicio de Dios sobre el mundo. Pero principalmente sobre Judá e Israel. Y digo sobre el mundo porque ya lo veo conectado. Cientos de años atrás y fíjense, empezando en el versículo 4. Y dice, y les pondré jóvenes por príncipes. O sea, jóvenes van a empezar a tomar el liderazgo. ¿Les gustaría a ustedes ser guiados por jóvenes? Ahora, Dios no está en contra de los jóvenes, por si acaso. Ni mucho menos está en contra de los niños. Ni mucho menos en contra de las mujeres. Lo que Dios está en contra es cuando hay el espíritu de rebeldía al diseño de Dios. Y en ese pecado de la sociedad en Judá e Israel es donde el Señor dice, y les pondré, esto es un castigo a propósito. Hoy en día hay iglesias que se jactan de tener a su niño predicador. Yo debería recapacitar, algunos hermanos que hasta los niños predicadores lo están escuchando. Pero sorprendente es, ¿saben? Aquí en este aspecto, el tener a jóvenes como líderes, el tener a niños como líderes es un castigo. Y vamos a ver también que es un castigo tener a mujeres en liderazgo, de acuerdo a esto. Cuando no se está sujetando al orden de Dios. ¿Estoy tocando carne, hermanos? ¿No? Sí, hay una división aquí, por este lado voten todos. Bueno. Como le digo a mis hijas y a mi esposa, espero que me dejen entrar a sus casas después de esta prédica. Isaías 3, versículo 5 dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Fíjense lo que está ocurriendo cuando tienen estos jovenzuelos de líderes. Se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Quiénes están haciendo esa maldad sobre todo? No lo veo ancianos. Hay un espíritu del demonio que está contaminando a la juventud. Y la juventud está creyendo que la vida es fácil y ganársela de manera fácil es la forma de hacerlo y no importa si tengo que avasallar y matar a alguien. La cultura, la sociedad sufre cuando tenemos liderazgo de esa naturaleza. Avanzamos al versículo 9 de Isaías 3. El aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma. ¿Qué pasó con Sodoma? No es que fueron destruidos porque no le abrieron la puerta a los que los visitaban, como algunos quieren decir, especialmente los de la mente progre. Dicen que su pecado no fue el querer estar con varones, sino es que no eran hospitalarios, de ninguna manera. Y que no caigas en creer ello. Puedes ir a Romanos mismo. Ahí dicen ellos de que está hablando
no en contra de la homosexualidad, sino de aquellos que siendo homosexuales están peleando entre ellos, pero si están bien y se llevan bien, está bien. Están tergiversando la palabra de Dios. Y no se dejen influenciar por ello. El versículo 9 dice, el aspecto mismo de su rostro los delata, exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. ¿Cómo ven ustedes a los malos de hoy en día? ¿Tratan de esconderlo? Ahora muchos se han hecho ricos y famosos por lo malo que son. Fíjense nomás que esas estrellas de la pornografía se han hecho famosos ¿cómo? Por lo bajo que es ante los ojos de Dios estar en ese mundo. Pero el mundo lo ve, sus películas, los sostiene, los aplaude, los compra sus polos, los compra y todo lo demás. Y luego dice, están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Y ya el juicio en sí, mis amados hermanos, es tener a niños, es tener a inmaduros en posición de gobernar. El resultado va a ser un caos total, injusticia prevalente, muertes, destrucciones. Pero no he acabado todavía, porque ahí viene el turno de las mujeres. Versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. O sea, no son mujeres que están buscando honrar a Dios. Y mucho menos honrar a sus esposos. Mucho menos obedecer el patrón de Dios en cuanto a la familia, en cuanto al liderazgo. No están. Ellos dicen, no, yo puedo solo. Yo puedo abrirme la puerta y voy a hacer lo que quiero. Me visto como quiero, digo lo que quiero y hago lo que quiero, pues. ¿Y qué ocurre? Versículo 16. Se ensoberbecen las hijas de Sión, las mujeres, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo con los pies. O sea, esto es una manera seductiva, coqueta. Versículo 17. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, las mujeres, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Wow, una larga lista de ornamentos, ¿no? ¿Qué les hace pensar hoy en día? Ya no, a veces encontramos formas de ponernos cosas. Te lo ponen en la lengua, lo ponen en la nariz y yo no sé dónde más, en las tetillas los varones. Espero no esté tocando carne, pero simplemente digo, porque lo veo aquí. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la quemadura en vez de hermosura. Fíjense que una mujer ha sido diseñada para tener un pelo largo. Dice que la gloria de una mujer es su cabellera. Pero estas mujeres, por la vergüenza, por el juicio de lo que Dios va a traer, van a ser rapadas sus cabezas. Bíblicamente hablando, una mujer rapada está asociada a la vergüenza. Por la desobediencia que vemos aquí, ¿no? Y versículo 25 es trágico. Fíjense lo que dice. Tus varones caerán a espada. Y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. Ay, ¿quién podrá defendernos? No hay hombre que se va a parar porque han sido débiles, han dejado que las mujeres tomen control y ya no hay nadie quien los defienda. Es palabra de Dios, mis hermanos. Ahí sí me vuelvo católico. Es palabra de Dios. Puede ser católico ahorita si desea. Voy a decirlo por ustedes. Te alabamos, Señor. Eso es lo que dicen ellos. Y en buena hora. Ahora no estoy haciendo aquí una apología al catolicismo de ninguna manera. Pero a veces nos quedamos callados y en buena hora que podamos responder a la palabra de Dios.
Y con razón que debido a que estas mujeres rebeldes al plan de Dios que nosotros hemos recibido, cierto, hay una maldición. Pero la mujer de Dios debe resistirse a esa maldición. Debe saber lo que es su inclinación natural. Tu inclinación natural va a ser, en buena hora que mi esposo tiene esto. No, de repente yo puedo ser mejor que él. Y muchos hermanos dicen, pero el esposo del anciano predica mejor que él. Hay que ponerle a él, hermano. Las pastoras que están predicando, las reverendas, y no sé qué más. ¿Qué pasa cuando estas mujeres usurpan el rol en el diseño del liderazgo? Mis hermanos, los matrimonios van a sufrir. Saben que mundialmente las mujeres son las que más aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. En los países donde se permite esto, las mujeres son los que lo han promovido más. En otras palabras, si lo dejamos al voto de las mujeres, ya el matrimonio homosexual se hubiera aprobado. No estoy hablando de mujeres de Dios, por si acaso, pues estoy hablando de las mujeres en el ambiente mundial. Las mujeres están permitiendo que el matrimonio sea entre personas del mismo sexo. ¿Y qué de la familia? Igualmente, las mujeres en rebeldía al plan de Dios son aquellos que están más tradicionalmente dispuestas a apoyar la adopción de niños. 2 hombres adoptando a niños, 2 mujeres adoptando a niños. Mundialmente hablando, son las mujeres las que están aprobando esto. Ustedes vieron las fotos de lo que ocurre en Argentina, ¿no? ¿Quiénes son los que están promoviendo ello? ¿Y qué de los niños? Entre los países donde se aprueba el aborto, naturalmente las mujeres que han sido contaminadas y consumidas por el pensamiento feminista son las que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Y finalmente, la consecuencia es que las mujeres están tomando el púlpito en las iglesias. Las mujeres están tomando el púlpito en las iglesias como pastoras, enseñando, predicando, tomando liderazgo hacia la congregación, desconociendo que eso es rol de los varones. Vamos a 1 Corintios 14:35, ahí donde comenzamos. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Se está refiriendo a la enseñanza, a la predicación, a la instrucción, a ejercer autoridad, porque eso es para los varones. Y fíjense que las diferentes traducciones de esa palabra dice, porque es indecoroso. Fíjense, en la traducción, Nueva Traducción Viviente dice es inapropiado. En la Biblia de las Américas dice es incorrecto. En la Nueva Versión Internacional dice, no es bien visto. En Dios habla hoy dice, no está bien. Y tiene esa connotación en todas las iglesias para todos los tiempos. ¿Saben por qué? 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí, aquí estaba hablando de lenguas, pero el principio que cubre ello es el hecho de que la instrucción que se debe dar en la congregación esté encargado de los varones. Y eso es una concesión, dice Pablo, para todas las iglesias, como lo hemos visto anteriormente. En el versículo 17 del capítulo 7 de 1 Corintios menciona también todas las iglesias. Ustedes pueden volver ahí al capítulo 7 en el versículo 17, otra observación en cuanto a todas las iglesias, que es común para las iglesias en todo tiempo. Entonces, es indecoroso que una mujer se pare a predicar, que pare a enseñar a la congregación, lo dice el apóstol Pablo. No solamente es indecoroso, es inapropiado. Otras palabras que utiliza en inglés, utiliza las palabras shameful. Shameless significa vergonzoso.
Y hay muchas palabritas que se conectan allí que tiene que ver hasta con el tema sexual. O sea, esa palabra está usada a ellos. Es una palabra potente. Es una palabra que debería tratarse de ser rechazado. Porque incita o demuestra un espíritu de rebeldía. Alguien dijo lo siguiente, que si el apóstol Pablo escribiera hoy una carta a la iglesia en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos norteamericanos, iría más o menos así lo que Pablo diría. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo a las iglesias en Estados Unidos de América. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Realmente no sé dónde comenzar con ustedes, hermanos. Y creo que capta por la manera como el país que ha mandado a muchos misioneros está cayendo en este espíritu de rebeldía aún en las propias iglesias. Es entendible la resistencia al diseño de Dios en el mundo, pero es catastrófico y es alarmante ver esto que se está filtrando en las iglesias. Una hermana feminista, creyente ella, dice lo siguiente. En realidad estas instrucciones no son originales de Pablo. Ya está cuestionando la palabra de Dios. No son originales de Pablo, sino más bien son códigos domésticos. Códigos domésticos como estos se habían utilizado desde la época de Aristóteles, quien describió el funcionamiento adecuado de un hogar griego en términos del paterfamilias como gobernante, a quien las mujeres, los niños y los esclavos estaban subordinados. O sea, ellos lo pone culturalmente y retrocediendo siglos atrás. En Colosenses y en Efesios se está haciendo un esfuerzo para infundir valores y motivaciones cristianas en la estructura sociopolítica que funcionaba en el mundo grecorromano. Lo que Pablo está diciendo es cultural y más bien está tratando de imponer algo que no debe ser, dice esta feminista cristiana. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, tú y yo estamos llamados a la sumisión en esta vida. ¿Saben por qué? Porque nuestro mismo Señor vino como siervo. Vino a sujetarse. Fíjense que en la Trinidad, en la esencia, cada uno de esas personas es Dios. Dios es uno, pero vemos que se manifiesta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y tiene la esencia de Dios. Sin embargo, en cuanto a este orden en el cual vivimos, dice que el Hijo se sujetó al Padre. Y dice que el Espíritu se sujetó al Hijo y al Padre. En otras palabras, imitamos lo que es un ejemplo de la Trinidad cuando guardamos ese espíritu de sumisión a lo que Dios ha enseñado, a lo que Dios nos da en su palabra. Fíjese que el Señor Jesucristo, después de haber mencionado Pablo en Filipenses 2, que haya en cada uno de ustedes sentir que hubo en el Señor Jesucristo, que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero, y ahí viene el desenlace, como Él desde el cielo vino y se sujetó, se sometió a la voluntad del Padre para que tú y yo seamos rescatados de este espíritu de rebeldía hacia Dios. Y cuando llega al versículo 9 dice lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En esta vida, mi hermana, mi hermano, estamos llamados a sujetarnos a la palabra de Dios. Porque el mismo Hijo se sujetó. A las mujeres en Éfeso, Pablo dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. A las mujeres en Colosenses 3:18, Pablo dice, casadas, estén sujetas a vuestros esposos. A las mujeres en Creta, en Tito 2:5, dice Pablo, ser prudentes, castas, hablando de las hermanas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A las mujeres en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Pedro dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros. ¿Por qué repite? Sujeción, sujeción, sujeción. Porque hay un espíritu de rebeldía que lo llevamos por dentro. Y en cuanto al liderazgo que el Señor ha dispuesto para su iglesia, debemos recordar cuál es
ese diseño. La mujer es ayuda idónea para que ese varón sea el líder que Dios le ha diseñado a ser. Agradezco a mi esposa de 24 años ya. Una cosa que siempre digo, algo que ella me ha dado, es que no importa donde yo vaya, ella va a estar feliz. Si me voy a la punta de un cerro y no hay nada, yo sé que ella va a estar feliz conmigo. Si me voy a un lugar lejano donde hay zancudos y todo, ella va a estar feliz. ¿Por qué? Porque su llamado lo ve como un llamado de ser esa ayuda idónea a mí. Y no que sea perfecto. Y eso, cuando veo esa disposición, yo quiero ser mejor. ¿Cómo es posible que alguien quiera sujetarse de esa manera? Señor, tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor esposo. Tengo que ser mejor hijo. Tengo que ser mejor líder. Mis amados hermanos, eso es a lo que el Señor ha llamado a los varones. Si el Señor te ha llamado a la sujeción, mi hermana, ¿es para qué? Para que ese varón pueda ser mejor y pueda cumplir el llamado de Dios a ser un mejor líder y esposo. Con eso quiero concluir. ¿Qué es lo que hace el hombre bajo la dirección de Dios? Dos conceptos. Primero, mi pasaje favorito en los Salmos. Mi capítulo favorito de los Salmos para hablar de lo que es una familia. A los esposos, hablando de la familia allí. Salmo 128. Podemos leerlo rapidito y ya concluimos con esto. Salmo 128. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando leemos lo siguiente, y eso nos va a traer ciertas observaciones al concluir a ti como varón, como esposo, que te ha llamado a ser cabeza de tu hogar. Dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel que pone a Dios como el centro de su vida. Bienaventurado aquel que toma a Dios en seriedad. Eso es lo que significa temer a Dios. Que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Tu esposa será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que pone a Dios en primer lugar en su vida. Aquel hombre que teme a Dios es un hombre que toma la palabra de Dios y al Dios mismo como cosa seria. Versículos 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. Este es un precioso salmo que enfatiza el liderazgo tuyo como esposo. Esto es al cual Dios te ha llamado a hacer que a aplicar el temor de Dios en tu casa. Hijos, vamos a tomar a Dios en serio. No estamos jugando al ser cristianos. Somos cristianos y empieza conmigo. Y voy a sudarla. Y si me duele, voy a hacer el bien. ¿Por qué? Porque estoy tomando a Dios en serio. Voy a ser un mejor esposo. Voy a ser sacrificado. Voy a amar a tu madre. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a hacer eso. Y tú solamente puedes hacer eso si es que tú llevas a Cristo en tu corazón. Si no lo llevas, tú estás haciendo tus pensamientos. Y puedes sonar como un esposo civilizado, pero no tienes el Espíritu de Dios para darte lo que Dios desea que tú hagas. Sé un hombre que teme a Dios. Sé un esposo que se esmera en proveer un ambiente adecuado para tus hijos, para tu esposa. Ahí dice, habla de la vid, ahí habla de los hijos como plantas de olivo. La esposa tiene que encontrar ese esposo a qué sujetarse para que ella pueda desparramarse y dar fruto. Pero si el esposo no está ahí, ¿a qué se va a agazapar? Y esos hijos, si no están siendo dados la atención que amerita. La gran debilidad para mí, y oren por mí mis hermanos, es ser un mejor padre en mi familia. Oro mucho por él. Y mis hijas y mis hijos dirán amén, seguro. Me encanta el ministerio, me encanta el estudio, pero sé que
tengo esa debilidad del equilibrio con el ministerio. Doy gracias a Dios por mis hijos que me han tolerado estos años. Pero oren por los esposos, que sean hombres que proveen un ambiente adecuado para cada miembro de la familia, comenzando con la esposa y que se traduzca a los hijos. Que prioricen el conectar con su familia a la iglesia. No, Señor, sí, nos toca vacaciones, pero hay que ir y buscar una iglesia. Muchos estamos chambeando y duro. Pero a veces las cosas de Dios y la iglesia de Dios y las actividades de iglesia son la última en nuestra lista. Un padre que toma con seriedad quién es Dios va a priorizar de que sus hijos siempre estén conectados con la iglesia, mis hermanos. No es una opción. Si no estás exponiendo a tus hijos a los aires, a las ideologías y a los valores del mundo. Ven, trae a tu hijo aquí. No es una iglesia perfecta, pero vas a encontrar el sabor de lo que significa la comunión con Dios. Finalmente, apunta a que tus hijos glorifiquen. Dice, paz sobre Israel. Menciona allí al finalizar ese salmo. Está hablando de Israel como nación. Y empezó con un padre temiendo a Dios, proveyendo para su familia, para sus hijos. Es tremendo ese salmo. Me toma como una hora ir paso a paso. Pero aquí nada más le estoy dando destellos de ello. Aquí lo que el padre dice, qué bueno que ya son grandes profesionales, pero son incrédulos, no creyentes, no buscan a Dios. Entonces son cero a la izquierda en cuanto a las cosas de Dios. El padre, porque les ha conectado, es temeroso de Dios, quiere que sus hijos engrandezcan el nombre de Cristo. Y a donde vayan, no se avergüencen de decir, mis padres me inculcaron esto, y solo para la gloria de Dios. ¿Y qué en cuanto a la iglesia? ¿Qué en cuanto a los líderes? Ya lo hemos leído anteriormente, nada más quiero decirles en esas características de 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, y hay otros textos más, hablando de los ancianos como los líderes varones en la iglesia. En primer lugar, estos hombres deben ser referentes de la obediencia. Busquen hombres obedientes a Dios. Obedientes a Dios, ¿para qué? Para no defraudar a Dios y al llamado de Dios, porque dice, el hombre que desea ser anciano, pastor, obispo, buena obra desea. Debe haber un deseo en estos hombres que están ejerciendo liderazgo en no querer defraudar principalmente a Dios. Ahorita ha habido varios hermanos en la historia, un hermano que está hasta ahora arrastrando su nombre. Bueno, hace años atrás fue Rabbi Zacarías, un gran hermano que tristemente trajo mella al cuerpo de Cristo y ahora nadie habla de él. Y otro que se está hablando ahorita es Steve Lawson, tristemente borrado de muchos lugares donde él estaba sirviendo. Mis hermanos, hay una carencia de hombres obedientes, íntegros ante Dios y necesitamos tales hombres. Oren que haya hombres de esa categoría. Oren que haya hombres que resguarden su vida personal, que amen a sus esposas con el amor de Cristo y que guíen a sus hijos como su primer ministerio. Y lo digo esto con mucho temor y temblor. También son los referentes de la enseñanza al pueblo de Dios. Ahora, no es necesario que este hermano, ya lo dije anteriormente, no sea exquisito, no sea tan un exégeta de primera. Y tristemente a veces nos dejamos llevar por ello, por el escolasticismo y el academicismo hoy en día. Si no tiene estos pergaminos no puede enseñar. Discrepo con ello. Pero sí debe ser un estudioso y dispuesto a exponerse más y más a la palabra de Dios, a capacitarse más. ¿Por qué? Porque este hombre debe ser referente en la enseñanza, porque vive la palabra, porque conoce la palabra de Dios. No quiero exagerar, pero esos dos hermanos que los acabo de mencionar, en escolasticismo, en academicismo eran grandes. Y no quiero decir que todos estén así. Hay varios hermanos que los considero como referentes. Escasamente prefiero mencionar nombres. No me atrevo. Mucho de lo que estudio y leo, lo escucho de hermanos que sí lo tengo aquí en mi corazón como referentes. Pero quiero que Cristo solamente sea el referente, porque si nos colgamos de algún hombre vamos a ser decepcionados.
Ven a Cristo. Él no te va a defraudar. Y estos hombres deben ser referentes de la enseñanza porque conocen, no solamente conocen la palabra de Dios, sino la viven. Más que conocerlo, lo están viviendo. Pero deben estar dispuestos a mejorar cada vez más, a exponerse, a escuchar, a estudiar. Capacitación bíblica ayuda y otros temas y otras opciones más. Y finalmente deben ser los indicados a defender y a cuidar la grey de Dios. Deben defender y cuidar a la grey de Dios, no solamente de lo que está ahí afuera con las ideologías y las maneras como la cultura está yendo, sino también con lo que está aquí adentro. No quiero decir que todos tengamos una mentalidad sana. Sería muy ingenuo decir eso. Pero es mi deseo que como iglesia seamos sanos. Que nuestro deseo sea más y más parecernos a Cristo. Y debe venir por medio de los líderes. Perdónenme mis hermanos si en mi vida les he dado algo de confusión hacia ustedes. Sigo madurando. Sigo luchando con ustedes. Los padres, los ancianos, tienen un llamado tremendo. Hermanas, no se resistan al plan de Dios. Conjuguen lo que ustedes tienen con la imagen de Dios, con lo que sus esposos y los líderes han recibido. Y trabajemos juntos para la gloria de Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Y ruego que tú seas engrandecido por medio de ella. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.